las páginas, porque si no, es que este cuento lo bonito que tiene son las letras, la tipografía, las fuentes. Me voy a enseñar para que veáis dónde me he ubicado hoy y ahora os cuento el cuento. ¡Chachán! Aquí estoy, ¿qué tal? Mirad qué cuento más maravilloso. Llegisme, léeme, de Andana Editorial, de Paula Bonet. Paula Bonet le tengo un cariño especial, porque a Paula Bonet le tengo un cariño especial porque antes de que llegara a ser lo famosa que es y lo maravillosa que es, o cuando estaba en proceso de, porque ella siempre ha sido una gran artista, pintó murales frescos en mi casa. Le dejé mi casa y pintó mi piso por dentro, me pintó el cabecero de la cama, y la verdad es que fue maravilloso, fue una maravilla, pero fue un piso que por circunstancias de la vida tuve que vender. Entonces, pues ahí se quedó mal vender, ahí se quedó mi mural en la pared. Voy a contaros el llibre Llegisme, ¿vale? Si lo preferís, lo puedo contar viéndome a mí la cara. Lo que pasa es que entonces no os puedo leer nada, pero lo vamos a hacer así. Voy a poner mi cara y así sé que por lo menos hay más cercanía entre nosotros. Acortamos las distancias. Venga, vamos a empezar. Llegisme, llegisme, chaca, 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 cham. Llegisme, llegisme, chaca, 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 cham. Estamos haciendo tiempo para que todo el mundo pueda entrar. Venga, si me veis bien, empezamos. Y os lo voy a ir enseñando. Llegisme, Amaya Crespo y Paula Bonet. No os preocupéis los que no entendéis el valenciano porque no sois de aquí, porque con las ilustraciones lo vais a entender seguro. Com totes les nits, Alicia, tenia tantes preguntes que no podia dormir. En tenia en totes les classes, grans i menudes, fàcils i complicades, curtes i llargues. Tantes preguntes, tantas y tantas preguntas mientras dormía. Totes li creixien en el cap, li baixaven per la boca, li caïen per la panxa i juntes pesaven tant que la Son no podia anar a visitar-la, així que es quedava desperta. Aquella nit, enmig d'una batalla, amb els llençols, el peluig li caigué a terra y rodolà entre les potes del llit. Esa noche, en medio de una batalla, entre las sábanas, le cayó el peluche en el suelo y rodó entre las patas de la cama. Oh, oh, ¿dónde está mi peluche? Vamos a buscarlo. Aquí nada, solo las zapatillas. ¿Dónde está el peluche? A ver. Uy. Pues no lo encuentro. Va baixar a buscar-lo, però no veia res. Aleshores allargà un braç per intentar tocar-lo, com que no ho aconseguia, va entrar també el cap i al final li passà tot el cos a baix del llit. Lo intentó buscar con todas sus fuerzas, metiendo sus manos, luego su cabeza y después todo su cuerpo. S'arrossegà per aquella foscor, quan de sobte es va obrir un forat davant d'ella. Por la oscuridad se arrastró cuando de repente un agujero se abrió delante de ella. I va veure moltes coses fantàstiques mentre queía. Mirad todo lo que vio, todo lo fantástico que vio. Podríais ir diciéndolo vosotros. ¿Qué vio aquí? ¿Qué vio aquí? ¿Qué vio aquí? ¿Qué vio aquí? ¿Reconocéis todas las palabras? Quan arribà al fons, trobà una porta que la convidava a passar a l'altra banda. Allí hi havia un camí fet de papers en blanc. En el fondo encontró un camino hecho
de papeles blancos. Siguió las indicaciones y encontró su peluche en una gran habitación. Va seguir les indicacions i trobar el seu peluix davant d'una gran habitació. Allà també hi havia 2 homes, escrivint en unes enormes màquines, i va decidir saludar-los. «Hola, sóc Alicia. En què treballeu?» Li van explicar que feien un llibre y també es van presentar. Alicia se presentó delante de aquellos hombres y ellos le dijeron que estaban escribiendo un libro y a continuación se presentaron. «Jo sóc», pregunta, i prenc nota de tot allò que la gent vol saber. «I jo sóc Resposta, el seu germà, y puc resoldre tots els dubtes sobre el paper». Así es que se presentaron, pregunta y respuesta, 2 hermanos que resolvían dudas sobre papel. Alicia es queda a ayudarlos, ja que venia carregada de dubtes. Entre moltes altres coses, els pregunta si alguna nit podria dormir, com podia tornar a casa, què seria de gran i si els seus somnis es farien realitat. Massa preguntes. I al final de la nit, després de molt de treball entre els 3, tingueren el llibre d'Alicia acabat. Quan Alicia l'obrí, va començar a llegir totes les respostes a les preguntes que els havia fet. Va sentir una calma que li naixia en la panxa, li pujava per la gola, li arribava al cervell i fins i tot li vingueren badalls i son. «Grauts, grauts!» Però de sobte se sentí un rugit que s'acostava. «L'eruga menja llibres!» «L'eruga menja llibres!» exclamaren els germans mentre recollien corrent tant llibres com podien. Mare meua, la pobra Alicia, ara que tenia el seu llibre, resulta que la oruga con el libro se apareció y empezó a comerse su propio libro con preguntas y respuestas, con lo que le había costado encontrar a alguien que le resolviera sus dudas. Sense pensar-s'ho, Alicia decidí que havia de salvar aquell meravellós llibre, que no podia ser destruït i que si el guardava a casa se sentiria relaxada sempre y podría descansar a les nits. Era momento de guardar corriendo su libro porque ahora que tenía la respuesta a todas sus dudas, no podía permitir que una oruga se lo comiera. De manera que se'l posà davall del braç i començà a córrer tan de pressa com va poder. L'enorme oruga la va perseguir y els bessons, pregunta y respuesta, los gemelos, pregunta y respuesta, persiguieron a la oruga para ayudar a Alicia, pero Alicia no pudo llegar muy lejos. Alicia no va poder arribar molt lluny. L'oruga l'observava. Alicia carregada amb el seu peluix i amb el seu llibre davall del braç. Ja que s'estava quedant dormida i se li tancaven els ulls. De sobte es despertà, amb el cap en els peus del llit i els peus en el coixí, i va veure que a terra guaitava una orelleta del seu peluix. Pensà que era una llàstima que ho haguera somiat tot i que de nou a les nits li costarà adormir-se. Había estat tot un somni el que le había pasado a Alicia. Había sido todo un sueño. La orejita del conejo de peluche se asomaba por debajo de la puerta, de la cama. O puede ser que no fuera un sueño. O pot ser que no. Conte contat, este conte s'ha acabat. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Mirad qué bonitas las guardas del libro, en las que vemos a Alicia, una secuencia, una textura en la que Alicia va buscando su peluche por debajo de la cama y leyendo un libro, su libro de preguntas y respuestas.
Espero que os haya gustado. Yechisme, léeme. Y, como propuesta didáctica, os recomiendo que plasméis en un papel bien grande, un mural bien grande y bien chulo, vuestro sueño favorito, el sueño que soñáis todas las noches. No vale usar pinturas, solamente rasgar papel, cartulinas, trozos de los paquetes de galletas, de una caja de pizza que no sé cuántos que comimos el otro día y que está para bajar el cartón al contenedor, trocitos de papeles de colores, plastiquitos de botellas, un mural bien chulo y bien grande donde plasméis vuestro sueño, como el sueño de Alicia.